Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de la plática 1 del curso avanzado de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota que se imparte en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, Universidad del Mar. El día de hoy vamos a ver la parte conceptual de los índices espectrales y variables sintéticas. Esta es la bibliografía en la cual se consultó para hacer esta presentación. La misma estará disponible en la página del curso en la sección de biblioteca. Bueno, vamos a ver como introducción la transformación de imágenes, que es un método utilizado para poner en evidencia o acentuar algunos componentes de la imagen. Se puede hacer por medio de la transformación del histograma. ¿En qué consiste la transformación de imágenes o cuál es su objetivo? Pues es la de mejorar la interpretación principalmente visual de la imagen. Este proceso se puede hacer de dos maneras, una operación puntual y una operación local. ¿En qué consiste la operación puntual? La operación puntual consiste en hacer la transformación píxel a píxel, como podemos ver en el diagrama de esta diapositiva, o la operación local, que es de un grupo de píxeles que se aplican hacia un píxel. Vamos a ver entonces que las operaciones aplicadas por estos métodos van a tener a una imagen multiespectral de una región, a varias imágenes de la misma región obtenidas en diferentes épocas, y esto pues va a requerir un pretratamiento para tratar de estandarizar y evitar ruidos ajenos a los propios de la imagen en cuestión, ya que las condiciones, por decir atmosféricas, no podrían ser similares en un tiempo 1 y en un tiempo 2. También podemos hacer operaciones aritméticas, por ejemplo razones multiespectrales como son los índices de vegetación o las basadas en el Tasselet Cap, que es por medio de la transformación de la dispersión de los valores de nuestros píxeles. Siendo así la adición una operación puntual, en la cual podemos sumar los valores de offset y de D que van a estar en función de la aplicación y de la experiencia del manejador. Esto nos va a reducir el ruido total presente en la imagen. También podemos hacer una operación de sustracción. Esto es igual a una operación puntual. Y esto, si asumimos que los datos que nuestras imágenes están basados en datos de 8 bits, el rango dinámico de las diferencias que podemos encontrar, por lo tanto, va a ser de menos 255 a más 255. ¿Okay? Entonces, una sustracción de imágenes para cuando es utilizada, pues cuando queremos evaluar el cambio de cobertura de un tiempo 1 a un tiempo 2, en los cuales se van a registrar las imágenes y por medio de esta operación podemos encontrar si la superficie a analizar en cobertura creció o disminuyó. Otro es una multiplicación. Esta es muy raramente ocupada, pero se ocupa generalmente cuando queremos enmascarar ciertos valores que no nos interese. Por ejemplo, queremos enmascarar parte del agua o parte de la tierra, ya sea porque nos meten ruido o porque no es nuestra zona de interés. La división, por lo tanto, va a ser una operación puntual con un resultado muy similar a la sustracción. Nada más que aquí debemos de tener en cuenta que toda división va a ser una razón de las funciones o de los operandos que estén funcionando. Una división, cuando la podemos utilizar, cuando tenemos valores A y B representan grupos similares, pero estos se ven influenciados por la pendiente o o por otros tipos de sustratos que hay y que interfieren en nuestro valor de reflectancia. Entonces aquí podemos sacar la razón entre entre las demás bandas para poder reducir el efecto topográfico. Este sería el caso de una división. Tenemos nuestra superficie, la banda 1 y la banda 2. Si dividimos banda 1 entre banda 2, nos va a dar esta proporción, ¿no?
como lo podemos ver aquí en esta imagen, cómo nos da la proporción. Bueno, también la división nos va a servir para sacar, discriminar la variación en reflexión entre las bandas, entre diferentes bandas. Por ejemplo, la vegetación, cuya fórmula del índice normalizado de la vegetación es banda 3 menos banda del infrarrojo menos banda del rojo entre banda infrarrojo menos banda del rojo. Entonces aquí tendríamos una razón que nos va a expresar que de -1 a 1. Ya que estamos en el índice de vegetación, recordemos que la vegetación tiene una firma espectral similar a lo que estamos viendo en pantalla, donde en el color verde va a estar rebotando y en el color rojo va a estar absorbiendo en el infrarrojo. Entonces, si nosotros sabemos que este es su comportamiento teórico, podemos expresar, de acuerdo a la base fisiológica que se tiene de las plantas, que el infrarrojo cercano refleja y el rojo absorbe. Por lo tanto, si sacamos una proporción de ellos, tendríamos el índice de verdez o el índice de salud de la vegetación expresado en una proporción que va a ir de -1, donde no tengamos vegetación, hasta +1, donde la vegetación sería más saludable. Bueno, ¿por qué interesarlo? ¿Por qué utilizar los índices de vegetación? Pues aquí tenemos un ejemplo de un Tassel Cap, donde se grafican, por ejemplo, la reflectancia en el rojo versus el infrarrojo, y tenemos cómo se dispersa nuestro histograma. Aquí, por valores ya bibliográficos estudiados por mucho tiempo, tendríamos que esta línea corresponde a la línea del suelo, aquí al suelo seco y al suelo húmedo. Por esta región estaría la vegetación. Este es otro tipo de Tassel Cap, donde tenemos la reflectancia en rojo, el infrarrojo en el Y volvemos a graficar los diferentes tipos de cobertura que podríamos encontrar en una imagen. ¿Qué nos va a indicar un índice de vegetación? Pues un índice de vegetación es un producto satelital que permite predecir biomasa, productividad, cobertura vegetal o porcentaje de terreno cubierto por la vegetación. Existen muchos índices de vegetación, algunos van a ser una simple modificación o que nada más nos va a dar información redundante al índice NDVI, pero otros requieren de información específica. Tal es el caso del SABI2, que nos pide incluso la pendiente y el tipo de suelo en el que está. Aquí tenemos unos índices de vegetación, aquí está el más famoso, que es el de NDVI, descrito por Rousseau en 1974, donde la fórmula es el infrarrojo menos el rojo sobre el infrarrojo más el rojo. En cambio, Levy nos pide diferentes otros criterios, como además del infrarrojo y del rojo, nos pide la pendiente y los valores espectrales del satélite. Entonces aquí está una variación del NDVI dependiendo de qué satélite estemos hablando. Para el de Landsat 7 sería 4 menos 3, pero si ya vemos para un ave HRR sería el IRE menos el rojo entre el IRE más el rojo. Ahora hay que tener cuidado con el tipo de sensor que estamos usando y el índice de vegetación que estamos obteniendo. Por ejemplo, esta imagen, si hacemos un zoom hacia México, veríamos que México la mayor parte se encuentra cubierta por un color verde, donde el color verde indica algún grado de vegetación. Nosotros sabemos que México, más del 60% de su territorio está considerado como árido o semiárido. Por lo tanto, esta información que tenemos aquí está muy generalizada. Esta generalización se debe a la resolución espacial en la que se está trabajando. Esta resolución espacial obedece a una escala planetaria y no a una escala de país. ¿Por qué se utiliza el NDVI casi en todo el mundo?
como vimos, es un índice fácil de calcular. Es una transformación no lineal equivalente a la razón del rojo en el infrarrojo, y esto ha permitido hacer comparaciones de cobertura vegetal en diferentes partes del mundo. El NDVI, cuando se basa en la teoría de que una vegetación sana, como la que tenemos del lado izquierdo de la pantalla, va a estar reflejando aproximadamente el 50% de la energía en el infrarrojo, y va a estar reflejando un 8% del rojo. La mayor parte en el rojo la absorberá. Cuando esta vegetación cambia fisiológicamente y empieza a perder sus hojas, ya sea por un proceso de marchitación o por un proceso de vegetación que pierda sus hojas en el verano, por ejemplo, esta proporción de reflectancia y absorción se cambia. Tendríamos entonces una reflectancia del 40% del infrarrojo versus una reflectancia del 30% en el rojo. Entonces, este es el principio físico, fisiológico del NDVI para poderlo calcular desde una imagen de satélite. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este NDVI? Pues las ventajas: disminuye los efectos de diferencia en la geometría del Sol, Tierra, satélite, es decir, la geometría o la diferente tipo de topografía no le estaría afectando. También la atmósfera, los ruidos atmosféricos y los ruidos de calibración no estarían siendo afectados en este índice. Permite el monitoreo de variaciones, tanto temporales como espaciales, y en época climática. En sus desventajas es que es una relación no lineal, no es sensible a valores altos de biomasa, es decir, no nos va a decir si hay diferencia en que tengamos mucha vegetación, muchos arbolitos con muchas hojitas, o un solo árbol muy frondoso, ¿no? Si queríamos ver esta diferencia, tendríamos que usar otro índice, que es el llamado Nascent Vegetation Index, o NVI, que sí mide estas particularidades. Bueno, vamos a hablar ahora de la transformación Tassel-Cap. Esta fue descrita por Count and Thomas en el 76 y presentan una transformación ortogonal de los datos de Landsat a un espacio en 4 dimensiones. Sus 4 ejes van a ser el índice de brillez del Sol, el índice de vegetación o de verdez, el índice del amarillo y el índice no encontrado, ¿no? Entonces, con base en esto y estos valores que son del OFF y del bias del satélite Landsat, se pueden calibrar para cada una de las bandas, y con base en eso nos va a sacar el dibujito que teníamos anteriormente, el gorrito de Santa Claus, muy conocido en el ámbito de la percepción remota. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular también para el satélite Thematic Mapper, aquí serían estos valores con los cuales lo podemos lograr. La utilización del tracer cap no ha disminuido, se sigue usando. Es un método ya tradicional en cuestiones de percepción remota porque sigue dando resultados. Este es el mapa mundi del EBI. Si vemos México, sigue apareciendo la mayor parte en verde, muy poco en café. Ahora aquí tenemos el EBI. Entonces ya cuando cambiamos tipo de sensor, por ejemplo que es un tipo de sensor Terra Modis, ya podemos observar el porcentaje que les decía de México del 60%, que es árido o semiárido. El EBI es un NDVI modificado, que entendemos que esta es su fórmula, donde L es el terreno y la diferencia de la reflexión. C1 y C2 van a ser las atmósferas y una corrección atmosférica por ruido de aerosoles. Y esto nos hace mejorar la calidad del índice. Aquí está el comportamiento, donde en el eje de las X tendríamos la banda 4 y la banda 3 y cómo se está comportando. Si comparamos el NDVI contra el EBI, podemos ver entonces que el EBI ya te muestra más zonas áridas
que el NDVI. Y entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que nosotros no debemos de confiar plenamente en los productos de percepción remota. Acuérdense que la percepción remota es una ayuda, pero no debemos de dejar de ir a verificar a campo o de ir a verificar de otra forma los datos que estamos teniendo de nuestros índices de vegetación. ¿Ok? Este es otro índice de vegetación que se llama PBI, que fue descrito en el 91 por Cohen, donde encontró que la mayoría de los índices de vegetación no eran significativamente distintos y que teníamos una información redundante, ¿no? Entonces, él empieza a realizar sus análisis de cobertura y de tipo de suelo y determina esta perpendicularidad, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante en la plática siguiente los componentes principales y cómo poderlos aplicar para reducir la correlación que tengamos entre bandas y el fenómeno que queramos estudiar. Por el momento sería todo, muchas gracias y espérenos en el siguiente video.